¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este nuevo video vamos a ver cómo podemos llenar un drop-down list o un combo box de HTML por medio de una solicitud JSON a un API que vamos a crear. Vamos a crear desde el backend hasta el frontend. Con Vanilla JavaScript vamos a hacer el frontend, es decir, a raíz vamos a hacer la solicitud con una solicitud fetch. Vamos a llenar un combo box, un select, como lo conozcan. Y vamos a hacer también la parte de ir a una base de datos, a obtener los datos y hacer un API. Solamente para mandar los datos que se necesitan para llenar este combo box. Bien, vamos a crear un API en .NET Framework. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crearle aquí, vamos a seleccionar .NET. Vamos a hacerlo con .NET Framework, normalito, este. Vamos a quedarle en mi API drop. No, vamos a ponerle más bien así. Drop down list API. Bien. Enseguida nos va a aparecer un menú que nos va a indicar varios tipos de proyectos. Yo voy a necesitar el proyecto sencillo que se llama Web API. Este. Web API. Web API. Este. Bien. Aceptar. Y enseguida vamos a ver que se va a crear un proyecto. Cuando creamos APIs en .NET o con la tecnología MVC API, se nos van a crear ya la estructura, nos van a decir cómo trabajar. No tenemos que reinventar la rueda. Primero, mientras se crea este proyecto, va a ir abriendo SQL Server para ir creando una tabla en una base de datos. Una tabla a la cual vamos a obtener los datos por medio de nuestra API. Bien. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Visual Studio 2017 Community es gratuito, 2019 también es gratuito. Pues yo te recomiendo alguno de esos dos. Enseguida vamos a necesitar para hacer las pruebas del API, Postman. Es una herramienta que sirve para probar APIs y es gratuita. Yo voy a ir abriendo mi Postman también. Ahí está. Eso lo instalan, así lo buscan en Google Postman. ¿Y qué más voy a utilizar yo en este curso? SQL Server. Pero en sí no es tan importante que utilicen SQL Server, sino pueden utilizar MySQL, lo que sea. Pero el punto es, aquí lo estoy haciendo con SQL Server, porque el objetivo del video no es tanto SQL Server, sino el objetivo es cómo combinar este pedo, ¿no? Bien. Aquí, como podemos ver, ya se nos ha creado una estructura del proyecto. Este proyecto, pues obviamente ya tiene lo necesario para hacer lo que vamos a necesitar ahorita. Bien. Este proyecto va a ser nuestra API y nada más eso, nuestra API. Bien. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un controlador, pero primero vamos a ir a la base de datos. Pum. Voy a conectarme en la base de datos y voy a crear una base de datos que se llame como sea. O sea, bueno, ya tengo una base de datos que se llama prueba. Entonces pueden crear una. El objetivo es crear una tabla solamente que tenga algunos campos para solicitarlos desde el API. Bien. Está un poco lento. Mi máquina está lenta. Ya está. Bien. Vamos a crear aquí. Bueno, ustedes pueden crear una base de datos nueva. Yo voy a utilizar una que tengo ya de prueba. Voy a crear una tabla. Que se llame... bueno, primero vamos a poner el primary key. Vamos a utilizar Entity Framework para conectarnos a la base de datos, por lo cual necesitamos que tenga su llave primaria y que tenga identity true, identity specification en true. Bien, con eso ya basta. Vamos a crear aquí la tabla que se llame, vamos a llamarla colores. Color, así. Entonces un color que tiene pues un nombre y ya. Eso, solamente necesitamos eso. Bien, voy a ir a la tabla aquí, voy a refrescar y voy a agregar algunos colores. En la tabla color voy a seleccionar, voy a editar Edit Top 200 Rows. Bien, vamos a poner unos colores ahí. Negro, azul, ¿qué pedo? Negro, azul, amarillo, rosa. Bien. Ahí está, ya tenemos 4 registros. Bien, vamos a ir a la base, a nuestro proyecto. Acá está. Y vamos a crear el Entity Framework. Vamos a ir a la carpeta Models, clic derecho, agregar nuevo elemento. Y aquí a la izquierda vamos a seleccionar donde dice datos o data.
Y la primera opción, adot.net, vamos a ponerle el nombre que ustedes quieran aquí, le damos enter. Bien, se nos va a abrir una pantalla donde vamos a seleccionar desde la base de datos, porque ya la acabo de hacer. Tengo videos donde explico ya las demás cosas. Pueden buscarlos en YouTube, pueden ponerle H de León Codefirst, H de León Model First, y les va a salir cómo utilizar las otras dos opciones. Bien, vamos a crear una nueva base, vamos a conectarnos a la base de datos, nueva conexión. Voy a seleccionar que es SQL Server. Bueno, ya está. Vamos a ponerle aquí mi conexión, que es localhost. Mi autentificación, la autentificación con usuario, que es mi usuario SA. Y mi contraseña, que es del 1 al 6. Voy a seleccionar la base de datos que se llama prueba, que es donde he agregado mi tabla. Cuando vamos a utilizar Entity Framework y en el proyecto solamente vamos a utilizar una parte de la base de datos, no necesitamos agregar toda la base de datos. Aquí vamos a poner sin incluir datos confidenciales en la cadena de conexión. Bien, siguiente. Vamos a seleccionar la tabla que solamente necesito. No necesito agregar lo demás y no voy a utilizarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a utilizar la que se llama color. Finalizar. Bien. Esto mientras se está creando les voy a explicar rápido. MVC API sirve para crear web service o APIs. Bien. Esto significa que vamos a trabajar el backend con esta tecnología. Y con el frontend podemos trabajar tanto como, por ejemplo, vamos a dejar esto listo para que hagan solicitudes a una URL y esta URL nos regrese un JSON. Un JSON es un formato que sirve para intercambiar información entre lenguajes y tecnologías diferentes. Bien. Entonces, cuando creamos este backend, no importa que nos conectemos al backend por medio de un navegador, es decir, con JavaScript, con Angular, con Vue, con React, con Ionic, etcétera, etcétera. No importa si nos conectamos con Xamarin, con Android, lo que sea. No le importa el backend con que te conectes. Entonces el backend va a resolver lo que es la conexión a la base de datos y el obtener los datos de esta base de datos. Primero vamos a ir a crear un controlador para hacer eso. Vamos a crearlo aquí que se llame color. Nuevo, controlador, y aquí vamos a seleccionar que sea en blanco. Arrays, pelón. Y vamos a... ese no, me equivoqué. Agregar en controlador, clic derecho. Ahorita les voy a decir por qué. Si se fijan, cuando yo abro esto, hay 3 que se llaman igual aquí arriba y hay otros 3 que se llaman igual aquí abajo. Y estos ahorita no los pelen, no existen estos. Esos 3 que están aquí abajo dicen Web API y estos dicen MVC. Estos tienen vistas, pero estamos utilizando MVC API, por lo cual estos son cuando vamos a regresar a HTML. No, pero yo quiero regresar JSON, texto plano en formato JSON. Entonces voy a seleccionar un controller que va a heredar de controller API. Es muy diferente el controller API al controlador normal de MVC que te regresa a vista. Bien, vamos a seleccionar este en blanco. Ahora sí agregar, vamos a ponerle aquí color. Y como podemos ver a continuación, se va a crear una clase ya generada con código. Esta clase va a heredar de una clase padre que se llama API Controller. Si hubiéramos hecho el otro tipo de controller, heredaría de una clase llamada Controller. Bien, cuando tenemos los dos puntos es herencia. Entonces estamos heredando de API Controller toda la funcionalidad que tiene esta clase. Bien, entonces lo que vamos a hacer en el controlador, si abrimos este controlador que ya se creó llamado Values Controller, vamos a ver ejemplos de cómo utilizar estos controladores. Cómo utilizar los controladores. Bien. Yo lo que voy a hacer aquí, se fijan, es un API Controller. Yo lo que voy a hacer enseguida es un método que me regrese los colores que tengo en la base de datos. Pero para eso vamos a crear aquí un método que regrese. Bien, ahora sí. Vamos a meter aquí un método que nos regrese, ¿qué? Pues una lista es lo que vamos a obtener en formato JSON. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear una clase aquí arriba. Aquí dentro, no importa que está. Para el ejemplo, basta. Porque luego me llegan los eruditos diciéndome, eso está mal, ¿por qué lo pones ahí? Mira, compas, son para que aprendan. Eruditos. Bien. Aquí vamos a poner class. Solamente voy a hacer una clase, la cual tenga lo que voy a regresar. ¿Esto por qué? Van a decir, oye cabrón, pero es que en la base de datos tú solamente tienes 2 campos. Sí, pero imagínate que esta tabla tuviera 10. Yo no solamente necesito 2. Entonces estoy haciendo una clase que me va a regresar solamente el contenido que voy a necesitar. Una clase que me va a servir de molde. Esta clase va a tener el campo, el ID y el name.
Tan tan. Ahora voy a hacer un método. Esta clase la puedo poner afuera, no importa, pero aquí la voy a dejar porque solamente voy a hacer un ejemplo. Bien. Ahora lo siguiente, vamos a hacer un tipo enumerable, que va a regresar un numerable del tipo color de la clase que acabo de hacer. Bien. Esto la voy a llamar get. Al momento que yo hago esto, este método va a entrar por http get. No porque le ponga get, sino porque al momento que yo hago esto y no pongo en cabeceras el hecho que se llame get, el hecho que no tenga aquí los corchetes, http, post, por defecto entra por get. Tan tan. Miren. Y estos pues obviamente ya por el nombre sí entra por put o post, pero sí es otro tema. Ahorita no solamente necesitamos el get. Ahora, ¿cómo obtengo los datos de la base de datos? Bueno, estamos utilizando Entity Framework. Mi Entity Framework está dentro de la carpeta llamada Models. Este Entity Framework no se llama DB, se llama de otra forma. Si abren aquí este archivo, este que está aquí les va a decir que se llama prueba entities. En mi caso, a lo mejor el de ustedes voy a cambiar. Pero un truco para saber cómo le puso el nombre tu wizard cuando lo creaste es hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer un using aquí. Y vamos a hacer aquí arriba vamos a hacer... No, aquí está bien, sí. Vamos a poner el nombre de la carpeta models. Y yo lo que hago... Bueno, aquí solamente vemos estos archivos, pero imagínense que tengan muchísimas tablas, es muy difícil de encontrar el nombre de cómo le puso a tu Entity Framework. Yo lo que hago es poner la palabra entities y ya me lo va dando, el autocompletar. DB es igual a new, creamos un objeto de esa clase y esto hace la conexión a la base de datos ya. Tan tan. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable llamada LST, la cual voy a obtener los datos con LINQ a partir de mi base de datos. Ay, me faltó aquí poner un igual. From de esta palabra, esta letrita D es un alias solamente. ¿De dónde voy a obtener los datos? Pues del contexto de la tabla llamada color. Seleccióname, pero conviértemelo en la clase, en un objeto nuevo por cada registro llamado de la clase color que tengo arriba. Porque es lo que voy a regresar, una lista de colores. Bien. Entonces ya que tenemos esto, tenemos que abrir y cerrar llaves. Y vamos a hacer el match. Como ustedes en Tinder, cochinones. Vamos a hacerle que el campo ID de mi clase color es igual al campo ID de la tabla que está en la base de datos. Y el campo name de la clase color es igual al campo name de la tabla. Ahí está. Y esto último vamos a convertirlo .toList a lista. Bien. Entonces aquí ya tenemos una lista de elementos de la clase color. Bien. Y esto es útil porque si tuviéramos en una tabla que tenga, no sé, 10 campos y solamente necesitamos 2, pues es útil hacer esta clase para que no tengamos que obtener todo, solamente lo que necesitamos. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo último, return LST. Y ya, se quitó el error. Esto lo vamos a correr. Cuando estamos utilizando MVC API para obtener las referencias bueno, para obtener las rutas ya se crean automáticamente. En este archivo, en esta carpeta app-start en web API config, nos indica que el nombre del dominio seguido por la palabra API, seguido por la palabra del controlador, ¿cómo se llama? Sin la palabra controller, es decir, API diagonal, color, aunque mi controller se llama color controller, tengo que poner solamente color y ya, es todo. Entonces, aquí tengo el navegador, voy a poner aquí la palabra API, color, y me va a regresar el método, los elementos que tengo. Sí, pero me lo está regresando en XML. Yo no los quiero en XML, yo los quiero en JSON. Eso se lo puedo obligar a que todos mis métodos se conviertan a JSON. No aquí. Bueno, sí, digo aquí, no en el controlador. Sino yo lo quiero por defecto en todos. Entonces voy a web API config que se encuentra en AppStart. Y aquí abajo voy a agregar lo siguiente. Config.formatters. JSON formatter. Supporter media types. Voy a darle aquí abajo add. Y voy a poner new media types header value. Y le voy a poner aquí que sea un texto plano. Text, entre comillas, es un texto. Text HTML. Y con esto vamos a convertir todas las solicitudes que regresen los controllers en JSON. Lo probamos y veamos. Vamos a ver. Y fíjense.
Si tienen dificultad, lo bueno de .NET que me gusta es que te va documentando conforme haces la codificación, te va creando un archivo, una página de ayuda. Fíjense, ahorita que se compile, hay una página aquí que dice API. Y aquí te dice los métodos que tiene toda tu web service. Entonces aquí, como podemos observar, podemos ver que aquí está el que acabo de hacer yo. Miren. ¿Por qué no se ve? Aquí está, está arriba. Color es un get API color. Le doy y ya me dice que no recibe parámetros, etc. Entonces ya está documentado. Vamos a obtenerlo aquí, API color. Y como magia ya tenemos que se ha regresado el JSON. Entonces, ya tenemos aquí un JSON que está... Estos datos son los de la base de datos, miren. Puedo meter otro dato y lo podemos descubrir. Voy a poner blanco. Voy para acá. Y se ha agregado, ¿se fijan? Ahora ya tenemos un servicio. Ya hemos creado un servicio. ¿Cómo puedo probarlo? Voy a copiarme esta ruta. Voy a abrir Postman. Y voy a decirle, ok. Quiero que me vayas una solicitud del tipo get a esa ruta. Send. Y vamos a ver que aquí está el JSON tal cual. Miren. Ahí está. ¿Se fijan? Preview. Ahí está el JSON. Ahí está el blanco. Ahora, yo quiero llenar un drop down list select o como lo conozcan en HTML a partir de estos datos. Ya tengo un web service. Perfecto, ya tenemos el web service. Quiero llenarlo con estos datos. Vamos a crear otro proyecto. Bueno, la ventaja del Vanilla JavaScript es que tú puedes crear un archivo pedorro y ya. O sea, un archivo HTML y puedes probarlo. Vamos a crearlo. Aquí voy a abrir aquí nueva ventana. Voy a abrir Visual Studio Code. Voy a separar todo. Mi web service ya está ahí. Ni siquiera lo voy a cerrar, ya está funcionando. Yo voy a abrir aquí esto y voy a abrir una carpeta que yo utilizo regularmente, una carpeta para pruebas llamada pruebas. En original, pruebas. Vamos aquí. Nueva ventana. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esa pavada? No. Archivo, abrir carpeta. Y voy a ir a aquí tengo una de pruebas en XAMPP. Y voy a seleccionar esta. Seleccionar carpetas. ¿Por qué? Porque solamente voy a hacer un archivo HTML. No voy a hacer nada. Voy a cerrar esto la mierda. Voy a crear un archivo. Aquí tengo un chingo de pendejadas, pero eso no lo necesito. Voy a crear aquí un archivo que se llame drop down list.html. Y este drop down list voy a poner aquí HTML5. Ya me agregué el código. Esta es una página de HTML normalita, no tiene ciencia. Miren, yo la voy a abrir con... Tengo un XAMPP que está en localhost 81. Esto es un server que tengo ya ahí, un Apache. Y se llama pruebas y la acabo de llamar dropdownlist.html. Ahí está. Voy a poner aquí un select, que es lo que quiero llenar. Este select le voy a poner un ID. Mi select. Y este select pues está triste, ¿no? Porque no tiene nada, miren, todo pedorro. Lo voy a llenar con una solicitud por fetch hacia a lo que acabamos de hacer. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero, la URL, la vamos a poner el código aquí abajo. La URL la voy a poner como var y es la que tengo aquí. Esta es la URL, ya sé que es la solicitud a donde tengo que hacerla, ¿no? Me va a regresar un JSON. Bien, ahora para hacer una solicitud a esa URL vamos a hacerla con la función fetch por medio de get. Y lo vamos a hacer enseguida con la función fetch. La función fetch, ¿qué es? Viene siendo algo agregado en JavaScript en los últimos años para reducir los problemas con las solicitudes asíncronas de agregar muchísimo código. Miren, yo hago esta función. Voy a hacer esto un poco más grande porque está muy chiquito. Voy aquí. Voy a ponerle un 1516. Bien, ya está. Voy a poner aquí la URL. Es el parámetro que recibe. Cuando hacemos una solicitud fetch del tipo get, solamente basta con eso. Punto es una promesa, por lo cual necesito la palabra dent. Cuando termine de hacerse esa solicitud, va a entrar el callback a dent. Voy a crear una función anónima aquí de JavaScript. Y aquí vamos a poner, si todo es bien, en este function voy a recibir algo, result. Si es todo bien, este primer dent va a recibir si la solicitud, si el servidor está levantado, si el servidor es correcto, si la URL existe, etc. Entonces esto me lo va a regresar cuando esto sea result.ok sea true. Si esto es true, entonces voy a poner return al result mismo que tiene la función anónima
.json. Ahora, este segundo return va a caer en otra vez en otra promesa con la palabra dent. Otra función anónima function. Y aquí puedo llamarle yo como quiera el dato que está aquí dentro. Lo voy a llamar data. Y este data lo va a imprimir con console.log para ver que me esté regresando el JSON antes de llenar el select. Bien, pero aquí va a pasar algo, miren. Aquí voy a correr esto. No hace nada. Y marca un error. Este error es común cuando están trabajando con web service porque el navegador tiene un filtro de protección cuando estás solicitando desde tu mismo sitio a solicitudes externas, es decir, a servidores, páginas de internet que son externas. En este caso, este API es externo, ya que fíjense, es otro puerto. Aquí es el puerto 81 y lo detecta como si fuera otro sitio web. Entonces, el navegador lo bloquea. De hecho, está diciendo que no se puede obtener porque ha sido bloqueado porque es otro sitio. Entonces, tenemos que agregar que se pueda permitir. ¿Y eso dónde tenemos que agregarlo? Pues aquí, en nuestro servicio. Y tenemos que hacer que las solicitudes sean permitidas por donde sea. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Por qué no falló en Postman? Porque en Postman no es un navegador. Por eso no falló. De hecho, si hiciera la solicitud también desde Windows Forms, no fallaría. Bien, vamos a hacer eso. Ahora, agregar lo de Cores. Primero vamos a instalar esa funcionalidad por medio de Nugget. Y esa funcionalidad vamos a ir aquí a referencias, clic derecho. Ay, necesito detener esto. Referencias, clic derecho, agregar, administrador de paquetes Nugget. Y vamos a escribir aquí en examinar. Vamos a escribir lo siguiente: Microsoft.ASP.NET.WebAPI.Cores. Este mero. Es el que vamos a instalar. Le vamos a instalar y listo, es todo. Bien, ahora vamos a habilitarlo. Mientras se instala, vamos a habilitarlo. Ahorita que se acabe de instalar. Listo, ya se ha instalado. Y ahora solamente basta con que vayamos a Web API Config, donde agregamos lo del JSON. Y tenemos que poner aquí arriba config.enableCores. Esto no estaba, yo lo acabo de poner ahorita para probar. Config.enableCores. Y eso después de instalar la librería, obviamente. Y una vez que ya tenemos esto, permitimos ya solicitudes cruzadas. Entonces ya vamos a permitir que un navegador solicite desde, o sea, no importar desde que tu origen sea distinto a tu URL. Y yo puedo bloquear también, puedo decirle, solamente quiero que me vengan solicitudes de esta URL. En el caso, recuerden que yo tengo mi Apache en el puerto 81. Entonces yo puedo poner que en el controlador, que este método, que se llama get, abro, cierro corchetes, lo voy a poner enable cores, le voy a dar clic derecho, acciones rápidas de refactorización y voy a agregar esto, que es la librería que acabamos de instalar. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Tú puedes poner aquí el origins, puedes poner asterisco y no te importa desde qué URL va a venir tu solicitud, pero yo puedo ponerle, por ejemplo, yo solamente quiero que venga por seguridad de localhost del puerto 81. No me importa cuáles headers sean, como asterisco, y no me importa cuáles métodos sean, si es post, si es get, etc. Entonces esto está interesante porque también podemos bloquear. Es decir, aquí me falta quitar esto. Esto no lleva, yo me pirateé, también métodos no lleva esto. Y métodos también yo quiero un asterisco. Bien, entonces con esto ya nosotros vamos a hacer solicitudes. Ya no va a aparecer el error pedorrón que había aparecido. Vamos a correr esto y voy aquí. Aquí tenía console, no sé por qué. Console le voy a poner. Y ya debería mostrarme el JSON. Aquí está, ya está iniciando mi servicio. Vamos a entrar al otro, al JavaScript, al HTML que hice todo pedorrón, que está en mi Apache, que está en pruebas, en Dropdown List HTML. Entonces aquí voy a abrir la consola y vamos a ver que ya no muestra el error y aquí está el JSON, miren, aquí está el JSON. Entonces ya resolvimos el problema de referencias cruzadas, de solicitudes cruzadas. Ahora tenemos que list llenarlo con los datos, llenarlo pues que se vea, ¿no? Pedorrón, chingón. A ver, vamos a hacer eso ahora. Entonces aquí vamos a ir al código del Visual Studio Code, que es solamente HTML,
Y aquí cuando ya tenemos ya la solicitud de aquí donde tenemos el JSON, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar el contenido HTML. Hay algo en JavaScript llamado, por ejemplo, yo sé que este data es un array. Es un array, miren, es un array que tiene elementos, objetos. Y entonces yo puedo hacer que ese array se haga un recorrido por él mismo. Entonces data es un arreglo de objetos. Entonces este data yo para hacerle un recorrido puedo hacer un for each. Y este for each dentro meto una función anónima que se va a ejecutar por cada objeto que tiene mi arreglo. Entonces aquí solamente me falta que le ponga, ok, cada objeto quiero que llamas element. Quiero que lo llames element y miren, voy a poner aquí un console.log element. Vamos acá. Y se fijan, me lo está imprimiendo. Ahora voy a agregar esos elementos como options a este select. Entonces para eso vamos a ir aquí nuevamente al código. Y en lugar de console.log vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a obtener el elemento mySelect. Eso lo podemos obtener de la siguiente manera. Vamos a poner let mySelect es igual a document.getElement by ID. Y el ID, ¿no? Voy a cerrar esto. El ID que es mySelect. Bien, ya lo tenemos. Ahora, quiero crear una opción por cada registro que se vaya recorriendo. Entonces, una opción de select. Acuérdense que para meter aquí elementos, podemos hacerlo así, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otro objeto llamado let. Vamos a ponerle opt, de opción. Y vamos a poner document.createElement. Le voy a poner entre paréntesis una cadena que se llame option. Bien. Ahora este objeto que acabo de crear, voy a ponerle opt.appendChild. Y aquí dentro voy a poner que me cree un text node para que me cree el elemento que está dentro. Y acuérdense que esto, como es un option, adentro está dentro de dos etiquetas un texto. Entonces voy a crear aquí algo que se llama document.createTextNode. Y aquí entre paréntesis voy a poner el atributo que tiene mi objeto, que tiene el texto, que se llama text. Se llama text. Se llama name, que diga. Es este, name. Bien. Ahora, quiero poner el valor, porque acuérdense que aquí un option, lo que tú ves no necesariamente es lo que vale. Tiene un atributo llamado value, que a veces tiene un ID, ¿no? Entonces ese value lo voy a poner que sea mi ID de la solicitud, es decir, este campo. Bien, vamos a ponerlo con opt.value es igual a data.id. Bien. Ahora, esta opción se la voy a agregar a mi select. Entonces mi select.appendChild, o sea, para que me los vaya agregando, es igual a opt. Vamos a probarlo. Ya he guardado. Vamos acá. Está fallando. Lo está agregando, sí. Pero está agregando basura. Vamos a ver por qué. Ya sé por qué. Es que soy un estúpido. Aquí le puse element, no data. Data es el arreglo. Element es el elemento del elemento. Entonces aquí es element. Y es la palabra name. Y aquí también element. Es que con el for each, por cada elemento, cada objeto del arreglo, va a generar esto. Y en este punto se llama element. Entonces ahora sí, debería funcionar. Ahí está, ¿se fijan? Hemos llenado un drop-down list. Si yo agrego en la base de datos un nuevo elemento llamado, por ejemplo, gris y púrpura. Ahí está. Espero les sirva. Hemos creado un API. Bueno, hemos creado un web service que se conecta a una base de datos, a la cual ya al servicio le hemos quitado que el bloqueo de solicitudes cruzadas y hemos solicitado desde Vanilla JavaScript sin ni una librería. Esto lo pudieron haber hecho en Notepad y funciona. Hemos solicitado esa información. Mi nombre es Héctor de León, espero les haya gustado el video. Adiós. Bye bye, compartan mi video. Adiós.